Gracia y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a hacerlo con el título El misterio de la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El misterio de la oración. En el capítulo 1 vimos cuál es el propósito de Pablo al escribirle esta carta a Timoteo. Las falsas doctrinas que habían permeado la iglesia debían ser confrontadas y también debía confrontar a quienes las promovían. Y una de las mejores formas de hacerlo es por medio de la organización. La organización del culto, como vemos en el capítulo 2, la organización de los que presiden en el capítulo 3, los deberes de la iglesia y la obra social que vemos al final de esta carta. En el estudio de hoy vamos a considerar el misterio de la oración que hace parte de las instrucciones en el orden del culto. Y Pablo inicia dándole prioridad a la oración ante todo el tema de organización de la iglesia. Exhorto ante todo, dice el versículo 1. Esto nos señala que la oración es lo más importante de todo lo que va a instruir e enseñar en esta carta. Nosotros podemos vivir sin obispos, sin diáconos, sin un lugar para reunirnos, pero nunca sin la oración. Y la pandemia, la cuarentena, este virus que se propagó, el COVID, nos llevó a todos al confinamiento, nos enseñó esto. Nosotros pudimos estar un poco más de un año sin actividades congregacionales, pero nunca sin la oración. Muchos creyentes que dependían de un liderazgo, de un pastor, de ir a un lugar físico para orar, que dependían de un grupo de alabanza, se apartaron, se descarriaron. Muchas personas se apartaron porque nunca practicaron la oración personal. Para ellos les era deleitoso la oración pública, donde los vieran orar. Y cuando tuvieron el momento de tener que orar en su recámara, en secreto con Dios, no lo hicieron. Terminaron apartados de la presencia del Señor y de la iglesia. Dentro de esta exhortación primaria, Pablo distingue ahora la oración entre ruegos, peticiones y acciones de gracias. Y comenzamos mirando la palabra ruegos, que se hagan rogativas, dice Pablo. Esta palabra ruegos viene del griego deesis, que significa primariamente necesidad. Luego encontramos la palabra peticiones, del griego enteusis, que significa allegarse ante un rey. Es un término técnico para expresar cuando alguien se llega ante un rey, es decir, es interceder ante Dios a favor de otros. Y por último encontramos la palabra acción de gracias. Esta palabra del griego eucaristía, que significa básicamente gratitud, dar gracias. Y todas estas distinciones de oración no es de forma egoísta, como quizás lo hacemos nosotros, sino que Pablo dice al final del versículo 1, por todos los hombres. Estas rogativas, estas peticiones, estas acciones de gracias, por todos los hombres. Luego el versículo 2, Pablo comienza a distinguir cuáles son esos todos los hombres y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Luego el versículo 3 explica la razón, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahora, mirando estos dos versículos, vemos que Pablo insta a Timoteo a que la iglesia cuando se reúna ore por los entes gubernamentales y las razones que a Dios le agrada que oremos por ellos. Pero vamos a mirar un poco la dificultad de la oración aquí, el misterio de la oración. En este capítulo Pablo
usa mucho la expresión todo o todos. La palabra todo o todos la encontramos en el versículo 1, por todos los hombres. En versículo 2, por todos los que están en eminencia. En el versículo 4, todos los hombres. En el versículo 6, rescate por todos. Así que en esta sección Pablo hace mucho hincapié y remarca mucho esta palabra todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos e hizo hasta lo imposible. Envió a su Hijo Jesucristo como mediador para acercarnos a Él. Y digo imposible para nosotros. Y además de esto, dice el apóstol Pablo, constituyó predicadores y apóstoles para que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Así que la obra de redención que Dios desplegó es la expresión de su deseo de que todos los hombres sean salvos. Ahora, aquí hay un misterio y una dificultad. Un ateo podría preguntarnos, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿por qué no los salva y ya? ¿Para qué nos manda a orar por todos los hombres? ¿Acaso no es una contradicción? Nosotros somos parte de este mundo pecador por el cual Él vino a rescatar, y luego Él, que quiere que todos los hombres sean salvos, nos pide a nosotros que oremos por esos hombres para que vengan al conocimiento de la verdad también. Simplemente, si Dios es todopoderoso, si Dios es soberano, ¿por qué no salvó a los hombres y listo? Si Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, lo primero que debemos tener en cuenta aquí es en esta expresión todo, lo que Pablo está haciendo hincapié y repitiendo a menudo, la palabra o la expresión todo. Esta palabra todo en la Biblia, no solamente aquí, sino en toda la Biblia, cuando usted encuentre esta expresión todos los hombres, hay un contexto muy importante detrás de ello. Y lo primero que debemos tener en cuenta es el contexto inmediato de esta carta. Recordamos que en el capítulo 1 los judaizantes hacen parte del problema aquí. Pablo está batallando contra las falsas doctrinas y ahora Timoteo en Éfeso va a luchar contra las falsas doctrinas y los que las promueven. En el final del capítulo 1 encontramos dos personajes que estaban haciendo esto, Himeneo y Alejandro. En la segunda carta a Timoteo encontramos que estaban enseñando que la resurrección de entre los muertos ya se había efectuado. Pero además de esto estaban los judaizantes que decían que la salvación era por medio de la ley. Ellos creían que los gentiles debían hacerse judíos, creer en Cristo y guardar la ley, y así obtendrían la justificación completa. Por lo tanto, los judaizantes enseñaban que los creyentes gentiles debían circuncidarse. Ellos entendieron mal la promesa que se hizo en el antiguo pacto cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos serían luz a las naciones. Ellos creían que las personas y los gentiles debían venir a Israel para ver la luz de Dios. Pero el mandato era al contrario. Ellos iban a ser luz a las naciones, ir a las naciones y ser luz. Y cuando Pablo usa esta expresión todos los hombres, está remarcando el alcance de la obra de Cristo. Es decir, que la salvación no es solo para los judíos, sino para todo el mundo. Y esto es lo que Pablo está enseñando aquí. Pablo está contrarrestando a los judaizantes, la enseñanza de los judaizantes, de que los gentiles no deben hacerse judíos para ser salvos, sino que está enfatizando que la obra de redención de Dios en Cristo Jesús es para todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, Pablo está diciendo, Dios quiere que los judíos y los gentiles sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Pablo insta en estas instrucciones sobre la oración, diciendo que oren por todos los hombres, no solamente por los judíos. Luego en el versículo 2 dice que oren por los reyes y por todos los que están en eminencia, no solamente por el rey de Israel. Luego dice en el versículo 4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es decir, no solamente los judíos. El versículo 6 dice que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres, no solamente por los judíos. De esta manera, entonces,
Pablo termina diciendo que asimismo él también fue constituido apóstol y predicador para los gentiles, porque este es el propósito de Dios. Recordamos también las palabras de Cristo, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Luego encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este era el plan de Dios desde el principio, lo cual nunca habían entendido los judíos, y los judaizantes nunca entendieron y enseñaban que la salvación era exclusiva de los judíos. Y aquí vemos a Pablo entonces recalcando esta expresión para que la enseñanza de los judaizantes no siga dañando los creyentes y dividiendo la iglesia. Ahora, el segundo misterio está en el propósito de la oración por los gobiernos. En el versículo 2, Pablo dice que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El propósito es para que vivamos, es decir, nosotros, la iglesia, los creyentes, podamos vivir quieta y reposadamente. Pero, para cuando Pablo escribe a Timoteo, él ya estaba pronto para ser sacrificado. Esta carta que escribe primera y segunda a Timoteo, Pablo estaba en sus últimos años. En la segunda carta, por ejemplo, Pablo le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y luego, para este tiempo, fue que Nerón incendió la ciudad de Roma y para quitar su culpa, culpó a los cristianos. Y es allí cuando se desata una gran persecución sobre ellos, sobre la iglesia. Es decir, esta carta a Timoteo se escribe aproximadamente en el año 63-64 y el incendio de Roma fue en el año 64. Es decir, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia ore por los reyes para que ellos vivan quieta y reposadamente, pero luego al otro año siguiente empieza una persecución sobre ellos. La pregunta es, ¿para qué orar entonces? Este es el misterio de la oración. Jesús le dijo una vez a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego ellos huyeron y le negaron porque entraron en tentación. Pablo pide que oren para que se abra puerta grande y eficaz para que la palabra corra y él pueda predicar el evangelio, pero a donde él iba lo perseguían, le cerraban las puertas, lo expulsaban por la predicación del evangelio. Es como aquel que pide a Dios en oración que le dé paciencia y apenas sale de la oración, tiene una situación que le genera impaciencia y desespero. Es algo así. Y esto es un misterio. ¿Cuántos creyentes no llevan muchos años orando por algo y no ven resultado positivo? ¿Cuántas personas vienen orando por sus familiares para que sean salvos y no son salvos? ¿Cuántos han orado por personas que están enfermas y al día siguiente se mueren? La oración es un misterio. ¿Por qué? Porque a veces tenemos equivocado cuál es el propósito real de la oración. Aunque la Biblia nos dice y nos enseña que nosotros debemos pedir y el que pide Dios le dará, no obstante el propósito principal de la oración no es esta. El misterio de la oración es lo que encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el misterio de la oración, que la oración nos lleva a estar en comunión con Dios. Lo más importante de la oración no es esperar que suceda lo que nosotros queremos y esperamos o por lo que estamos pidiendo. El propósito número 1 de la oración es la comunión con Dios.
Y cuando estamos en comunión con Dios, aunque no entendamos la situación que estamos viviendo, la adversidad que estamos teniendo, el Señor guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en completa paz en Cristo Jesús. Alguien dijo, la oración efectiva es el fruto de una relación con Dios, no una técnica para adquirir bendiciones. El problema radica en que la mayoría de los creyentes oran es para que Dios les dé cosas, les dé bendiciones materiales, les dé dinero, les dé salud. Y no es que Dios no quiera que nosotros pidamos por estas cosas, pero ese no es el propósito principal de la oración, sino para que nosotros, en nuestro interior, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos mal alguno, sino que estemos confiados y tranquilos porque Dios está con nosotros. Que así nuestros enemigos nos rodeen, a mano derecha, a mano izquierda, 1000 y 10,000 estén allí batallando contra nosotros, nosotros simplemente caminamos confiados y seguros. Aunque nuestros enemigos nos persigan por detrás, la palabra nos enseña que el Señor prepara mesa para nosotros en comunión con Él delante de nuestros perseguidores. Lo que Dios quiere no es que nosotros andemos ansiosos y afanados por todas las preocupaciones de esta vida, sino que estemos tranquilos. Alguien dijo que el 90% de nuestras preocupaciones nunca suceden, porque las preocupaciones suelen ser imaginarias y no reales. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nuestra preocupación y los afanes nuestros son por las cosas materiales. Y lo que el Señor quiere es que nosotros busquemos su reino y su justicia, que todas estas cosas materiales serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El misterio de la oración es la comunión con Dios. Gracia y paz.